Buenas noches, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Buenas noches, Leo, Gabriela, Arianita, Alicia, María Alejandra, Aldair, Melissa, Alexia, Piero, Martín, ¿cómo están? Hilary, bienvenida. Nelly, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos, ahí está Tracy, Chiarita, ¿cómo están todos? Empezamos con Cívica, porque estamos en el aula de Cívica. Vamos a ver cuánto tenemos para nuestro tema de Cívica, para no comernos la hora como la vez pasada. Hasta las 9:30, sobrado. Sí, empezamos con Cívica, dicen, qué alegría. Hoy día tenemos un tema interesante, corresponde a mecanismos de solución de conflictos, cultura de paz, convivencia. Bueno, en realidad, en teoría, hoy vemos hasta los problemas de convivencia y la próxima semana solo los temas de mecanismo de resolución de conflictos. Lo vamos a dividir en dos partes, así que es sencillo. Nos toca Cívica en realidad, María Alejandra, hoy día. Primero, porque está en la horita, ¿no? Ya pueden vivir felices. Además que día cívica y geografía es tan fácil. Geografía es clima, clima y cambio climático. Listo, empezamos. La convivencia. El hombre es un ser social por naturaleza. El hombre no puede vivir solo. El hombre siempre está acompañado. Por ahí me podrás decir tú, profesora, pero yo puedo vivir solo en mi casa. Una cosa es vivir solo en tu casa y otra cosa es que no tengas relación con nadie. Siempre tienes que ir a una panadería, hay alguien que tiene obviamente que trabajar allí, existe una persona que va a recoger la basura de las calles, entonces tú no vas a desarrollar todas las funciones, por eso el hombre necesita convivir, vivir en colectividad. Pero convivir es de manera armoniosa, sin peleas, sin conflictos, algo que es un poquito complicado de lograr en todas las colectividades, ¿no? Tenemos colectividades pequeñas como tenemos también colectividades grandes. Por ejemplo, en tu casa, en tu hogar, ¿por qué temas discuten en familia? ¿Cuáles son los tops de los temas en discusión en casa? Por el baño, dice Evelyn. Por todo, dice Joan. Ya no podemos convivir juntos ya. Hasta por política, dice Alexia. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Por qué? Alguien discute por dónde dejó su ropa, si movieron algo. Las normas, claro, no todos les gustan las mismas normas. Tienes razón. Todos queremos hacer de nuestro hogar algo distinto. Por el pedazo de pollo que me dieron a mi hermano. Le dieron más a tu hermano que a ti. Ah, por el cargador también. No sé si se confunden de cargador o te valoran el cargador. Listo. Ahora, imagínense si en familias pequeñas, porque una familia no pasa de 15 personas, creo, y hay familias más pequeñitas todavía, me refiero a las que conviven en el mismo espacio, se discute ahora cómo será en el Estado, en el Perú, que somos más de 33 millones de habitantes. Ya podemos discutir y no llegar a un acuerdo tan sencillo. Para evitar estos problemas, nacen las normas. Las normas nos ayudan a poder vivir mejor. El problema es que no siempre estamos de acuerdo cuando no somos nosotros quienes hemos dado las normas, obviamente. Por tanto, las normas deberían ser consensuadas. Pero cuando tú vives en un hogar donde los dueños de la casa son tus padres,
Pues las normas son puestas por ellos, porque esas normas tienen ya mucho tiempo, desde que tú estabas pequeño. Así que las normas nos ayudan a vivir más tranquilos. Tenemos tipos de normas. Hay normas morales, sociales y jurídicas. Las normas morales nos ayudan a modelar nuestra conciencia entre lo que es bueno o malo. ¿Quién nos da estas normas? La sociedad, pero han sido enseñadas por nuestros padres. Las normas morales se pueden devaluar y esa devaluación casi siempre se da por realizar algo que moralmente es incorrecto de manera continua. Por ejemplo, ¿te acuerdas tú la primera vez que mentiste en toda tu vida? Fue a los 2 añitos, 4 añitos, 5 añitos. ¿Recuerdas más o menos? Uy, Joan dice nunca se va a olvidar. No, dice Alexia, ¿cuándo habrá sido, no? Algunos recordamos porque de verdad, la primera vez que hemos mentido, nos han llamado la atención o nos poníamos bien nerviosos, ¿no? Te ponías así rojito y todo el mundo sabía que tú ya estabas mintiendo, era más que obvio. Ahora, si contabilizas más o menos un aproximado, desde que tenías ya 5 añitos hasta ahora, ¿cuántas mentiras has hecho en toda tu vida? No se pueden contabilizar, dice. Muy difícil, profesora. Ya no hay dedos. Entonces, la pregunta sería la siguiente. ¿Te sientes tan mal cuando mientes como cuando eres chiquito? A veces, depende qué, claro que sí. No, pero no tan mal, no, nada, ya es más costumbre. Entonces significa que has tenido una devaluación de tu conciencia. Mientras menos mal te sientas, ya has internalizado en tu conciencia que mentir es una opción de vida. Lo mismo pasa con las personas que roban. Si tú robas un lapicito cuando estás en el colegio y nadie te dice nada, la próxima puedes robar una caramandunga de un centro comercial, después un celular, después una cartera o hasta puede ser un banco. Y lo único que has hecho es cambiar de botín, porque igual sigues robando. Por eso es importante mantener una conciencia. Si cuando haces cosas malas te sientes mal, tienes que agradecer que todavía tienes tu conciencia no devaluada. Pero si cuando haces cosas malas no te sientes mal, allí ya es preocupante. Muy bien. Pero si tú haces moralmente cosas malas, las personas a lo sumo, bueno, acá Manduca dice, ya no vas a poder, ya, Iván, están selladas ahora por el COVID. Tienes que llevarte todo el paquete. Todo el paquete. Es ahora o nunca. Entonces, toda la tienda será. Yo me siento mal. Pero igual se comían casi todo el paquete, solamente que abierto. Y a lo sumo, si es que haces algo moralmente malo, lo que pasa es que eres mal visto. Pero después no pasa nada, ¿no? Las normas sociales son dadas por un grupo. Y si no las cumples, te expulsan del grupo. Por ejemplo, el colegio. De repente has tenido algunas normas que no te gustaban en tu colegio. Algunos tenemos unos colegios más estrictos, como, no sé, anda con tu falda 5 dedos bajo la rodilla, los hombres o varones con corte militar, ciertos lugares a donde no puedes ingresar, ciertas cosas que no puedes llevar, ¿no? Y hay otros colegios que eran más suaves, que sus normas eran más comunes, ¿no? Y no eran tan estrictas. Entonces, si te pones a pensar en las normas de tu colegio,
te vas a dar cuenta que la única manera de prescindir de estas normas era cambiándote de colegio. No había otra opción, porque el colegio no iba a cambiar salvo que tenga una reestructura en base a sus ideas, ¿no? A su normativa. Pero eso a veces es un poco difícil. Pero te cuento que tu casa también es un grupo. Entonces, tu casa debe tener algunas normas que quizás no las consideres correctas y que no todas las tengan. Por ejemplo, ¿hasta qué hora te dejarían salir si no hubiese COVID en la calle, en una reunión? ¿Hasta qué hora te darían permiso? ¿Te darían permiso, dicen? 7, 6, 10, 7 de la mañana, 10 de la noche, depende, dicen. Nunca me dejan salir. No, pero ya estás más grandecito, pues, ¿no? Cuando termina el COVID, ¿están en la universidad ustedes? 2 de la tarde. Depende de la zona también, bueno. En la mañana que en la noche. Más seguridad, dice el Dair. Por si acaso, con el pan. Y hay hogares en que son bien estrictos, ¿o no? Bien, bien estrictos, casi no salen. Y si tú te quejas, ¿qué te dicen? ¿Alguna vez te has quejado de una norma de casa? ¿Qué te han dicho? ¿Te quitan el permiso? O las clásicas frases, ¿no? Cuando tengas tu casa, tendrás tus normas. Si deseas, pues ten tu propia casa. Si tu amigo se tira de la esquina, tú también, cuando le pones de ejemplo a otro amigo. Cuando pagues algo, esa sí es más dolorosa, ¿ya? Wow, Joan sí ha vivido algo estricta, creo. Esa frase también es célebre, Melissa. Pero claro, entonces te das cuenta que es un grupo, ¿no? La única alternativa que te queda es tener tu propia casa. Para que puedas cumplir el estatus de expulsado. Te expulsa solito o te expulsa, una de dos. En cambio, hay otras normas que sí ya pues son más estrictas. Son las normas jurídicas. Estas normas jurídicas las da el Estado. Y les hacemos caso por coerción y por coacción. ¿Qué significa eso? Mira. Primero, le hago caso por temor a la sanción. Vamos a poner un ejemplo y ahí me vas a decir la verdad. La pregunta sería la siguiente. Si mañana saliese una ley promulgada que dijese lo siguiente, a partir de ahora, por robar un banco o alguna institución, no habrá pena de cárcel. La pregunta es, ¿tú robarías algo si sabes que ya no vas a ir preso por ello? Quienes dicen que no, es más que todo por moralidad, claro, por conciencia moral, porque judicialmente no tendrías ningún impedimento. Pero si tú dices que sí robarías, entonces tú tienes coerción. Tú no haces cosas malas simplemente por temor a ir preso, a la sanción. Ética es la rama de la filosofía que estudia la moral y usualmente la utilizan para el ámbito profesional. Por eso escuchas ética profesional. Entonces, coerción es no hacer algo malo por temor a la sanción. Exacto, exacto. Y luego tenemos coacción. No sé si tú has visto algunas noticias de ladrones, ¿no? Que siempre los capturan y de verdad salen diciendo en televisión, ay, mi efectivo policial es siempre bueno, siempre me captura, entonces es muy buen policía. Bueno, tendría que volver con mis amigos en la cárcel, ¿no? Y así felices se van. Conocen ya al policía, al serenazgo. Ellos ya definitivamente no tienen coerción.
si no tienen coacción, es decir, no tienen ni miedo a la sanción. Lo único es que hacen caso a la autoridad. Hay varios casos así. A veces, ¿no? Otras veces cumplen su condena, pero están acostumbrados. Entonces, la convivencia democrática es vivir unidos, vivir de manera armónica entre los peruanos, en nuestro caso, ¿no? O entre los que viven en un determinado estado. Esta convivencia democrática la garantizamos nosotros a través de las normas, pero también a través de los valores. Los valores son amplios, moralmente hablando, pero en democracia son ciertos valores los que más destacan. El respeto es en base a lo igual. Tú respetas a todos por ser seres humanos. La tolerancia es en base a lo diferente, diferente pensamiento. Pluralismo es lo que conlleva a tener varias opciones, como por ejemplo el pluralismo de los partidos políticos. La libertad en la capacidad de decidir, tomar decisiones. La igualdad en base a los derechos y oportunidades. Y el consenso en base a la mayoría. Porque siendo reales es muy complicado poder lograr un consenso de la totalidad de personas. Casi siempre es la mayoría democrática. En el Perú y en muchos países vemos que estos tipos de valores no se cumplen. Por ejemplo, solamente evalúan una elección peruana. ¿No? Las personas se están insultando por redes sociales, por no votar por un determinado candidato. Votes o no votes, igual te dicen algo. Y al final las personas no respetan tampoco el consenso, la decisión final. Ya es allí donde nos damos cuenta que falta pues una formación en valores. Luego tenemos nosotros el tema de la cultura de paz. La cultura de paz es un programa de la UNESCO. ¿Para qué? Para poder vivir en armonía. ¿Cómo logras esto? A través del diálogo, los mecanismos de solución de conflictos y además a través de la no violencia. Este programa inicialmente era para niños, porque decían que todavía podíamos salvar a los niños de una mala formación frente a la violencia. Y es porque la UNESCO manifiesta que los adultos viven inmersos en este mundo de violencia. Por ejemplo, ¿no? Claro, empieza para tratar el problema del bullying, por supuesto, Luis Alberto. Después comienza a extenderse para diferentes aristas hasta que lo vuelve un programa macro, donde tratamos de vivir bien en un estado. Viene la pregunta importante. Si alguien te trataba mal en el colegio o le contabas esto a tus padres o familiares, ¿existía algún familiar que te hubiese aconsejado golpear al compañero? ¿Tenías alguno de esos familiares que te dicen, defiéndete? No, mi abuelito, pero eso decía eso. Mis hermanos y mi papá, sí, no. Ah, claro, si ya estás en peligro, estás tratando de, de solucionar tu conflicto y nadie te apoya, allí sí, pues, tratamos nosotros de defendernos, ¿no? Si alguien te está golpeando, por ejemplo, tampoco te vas a dejar golpear. Pero la UNESCO manifiesta que el ser humano se ha acostumbrado a ser violento. Tú andas en los carros nada más y escucha cómo se pelean los cobradores con los choferes, con los transeúntes, con los policías, etcétera. Entonces todos tienen parte de violencia. Muy bien.
Continuamos. Es así entonces que la violencia dice que se ha instaurado en varios estados. El Perú no es ajeno a ello. En realidad América Latina está inmerso en algún proceso de violencia. Con solo prender la televisión, unas noticias nada más, escuchas la cantidad de actos delictivos, de corrupción, de golpes, ¿no? Etcétera, que se van dando en diferentes escenarios de nuestro país. Por tanto, los niveles de violencia y criminalidad son álgidos y tenemos que enfrentarlos. Razones por las cuales las personas se vuelven violentas. Primero es por el sentido de competencia, de sobresalir, pero de sobresalir de mala manera. En segunda instancia, es por la falta de técnicas de resolución de conflictos. No les han enseñado a dialogar. Y tercero, por la falta de formación de valores, que también se da esta situación en algunos hogares, ¿no? Y la violencia, pues se ha hecho común también en espacios públicos entre autoridades y representantes de las comunidades, como vamos a ver siempre por el tema de las empresas mineras. Incluso estábamos llegando a un periodo de huelga por lo que pasó con Repsol, ¿no? Justo hoy día han dado la noticia que ya no los van a dejar funcionar hasta que solucionen toda la problemática. La violencia verbal, claro, depende qué es lo que realizas, ¿no? Qué es lo que dices también, porque hay tipos de difamación incluso. La discriminación también es un delito e incluso tiene una garantía, que es la acción de amparo. Seguimos aquí en este caso con formas de manifestación de la violencia. Tenemos en primera instancia los conflictos entre empresas extractivas y comunidades campesinas o comunidades nativas, que también es bien común, como por ejemplo los derrames en la selva de petróleo. La desaprobación de que muchas autoridades tienen. A ver, ¿cuánto le pondrías de puntaje del 1 al 10 a tu alcalde, ahora que ya va a terminar su mandato? 1, 0, -10. Ni puntaje le dan al pobre alcalde. ¿Conocen a su alcalde? Sí existe, entonces, sí existe. O de repente es el distrito que se los han llevado presos, que no están. Entonces, la desaprobación de la mayoría de personas, ¿no? El rechazo a la población a determinadas leyes. No siempre las leyes están a favor del pueblo. A veces son modificadas y más benefician a autoridades que a las propias personas. De ahí viene pues todo este tema o esta problemática. Muy bien, vamos a iniciar con los hijos de la violencia. Dicen que la violencia tiene 3 hijos. El hijo mayor es la discriminación. Tiene años y a pesar de parecer no grave, desencadena muchos problemas en nuestro país. El segundo hijo es la corrupción, que ha crecido en estos últimos años y dice que se ha desarrollado mucho, parece que se está alimentando bien. Y tenemos la delincuencia, que es joven, pero sin embargo está generando estragos y dolores de cabeza a la población. Así que vamos a hablar del primer hijo, del más antiguo. ¿No? Fácil ha tenido hijos con la ociosidad o alguno similar estimada violencia. Y empezamos por la discriminación. La discriminación tiene 3 etapas, 3 partecitas. Primero, el factor injustificado. ¿Qué es un factor injustificado? Algún motivo por el cual discriminas a una persona.
Existen miles de discriminación, empezando porque la población nunca está acorde o tranquila con algo, ¿no? Te discriminan por ser alto o por ser bajo, por ser de piel oscura o por ser de tez clara. Te discriminan por ser gordito o ser flaquito. Entonces siempre te van a discriminar por algo. El factor injustificado es como cuando en psicología nos hablan, ¿no?, de estereotipos, prejuicios. Hasta allí se podría decir que es algo más que todo personal. ¿Cuándo comienza a crecer este problema? Cuando pasa de ser factor injustificado a aceptación popular. Las personas que escuchan ciertos apodos comienzan a reírse, entonces se vuelven comunes. Tanto así que a veces las personas mismas ya se despersonalizaron en cuanto a su nombre y más responden frente a un apodo que a su nombre mismo. Por ejemplo, no sé si te ha pasado en algún momento cuando en la calle gritan de repente chato y todos voltean. Todas las personas voltean como si les estuvieran llamando. Y no necesariamente ha sido así. Pero ya se han internalizado como si ese fuese su nombre. Y tercero, que acá empieza la discriminación, es el menoscabo de derechos. ¿Qué significa eso? La discriminación lo que busca es quitarte algo. ¿Recuerdan ustedes la época de los judíos que hacían que las viviendas y tiendas judías las pintaran de un determinado color, verde, para que los reconozcan? Entonces todo el mundo sabía que era un negocio judío. Luego, la población lo aceptaba porque no decía nada. Y tercero, venía el menoscabo de derechos, porque a la larga lo que le querían quitarles es la posibilidad de estar allí, ¿no? Quitarles la vida. Muy bien, y existen diferentes tipos de discriminación. Tienes en primera instancia la discriminación social, que se da por pertenecer a una agrupación diferente. Dentro de esta discriminación social está la condición económica y apariencia. Por ejemplo, los casos que manifiestan de indigentes, ¿no? Indigente se acerca y no lo dejaron entrar a un restaurante, ya, ese es social. O cuando quieres inscribir a tu hijo, por ejemplo, en un determinado colegio, y el colegio te pide que estés casado para ello. Y si no estás casado, pues no te aceptan. Esa es discriminación social, porque no perteneces a una agrupación que es de las personas que tienen su matrimonio. Había así situaciones antes, ¿no? En los colegios. Ah, también. Antes era más así, pues, ¿no? En los colegios religiosos, me acuerdo. ¿Todavía tenías ese caso, Hilary? ¿Hace 2 añitos? Hasta donde yo sé, pues habían prohibido esos temas, ¿no? Todavía siguen con ello. Interesante, vamos a ver bien. ¿Ves? Ahí están los casos, aún hay. Imagínense. Sí, aunque más el tema de bautizo va con el tema religioso, porque los que se bautizan pertenecen a un estatus religioso. Étnico es usualmente por origen, étnico-racial le llaman, por color de piel, por costumbres o por venir de un determinado lugar dentro de tu país. Aquí se ha comenzado a iniciar una campaña. Como ustedes se pueden haber percatado en televisión, se están sancionando ciertas bromas que se realizan a las personas. Incluso los productos han ido cambiando de nombre, ¿no? La negrita ya no es la negrita. A pesar que para nosotros era algo normal, si bien no se ha dado una discriminación completa, se trata de eliminar los focos que puedan conllevar a una discriminación, para no terminar las tres cláusulas y llegar al menoscabo de derechos. Tenemos luego el laboral. Creo que todos conocen el bullying. Lo que pasa es que ya no se habla solo del racismo propio, sino ahora se trabaja de étnico-racial, le dicen. Por lo mismo, que ya no solamente se discrimina por color de piel, sino por un origen determinado o por tus costumbres. Hay varias clasificaciones, ¿no? Si utilizas solo el tema del racismo, estamos hablando del color de piel.
Religioso, laboral, perdón. Estábamos allí. Así como hay bullying, también tenemos moving, que es el acoso laboral. Entonces, ni en tu trabajo pues estás libre. También te pueden discriminar allí por ser el nuevo, por ser muy joven, por ser muy mayor, porque algún estudio te falte, o lo que le llaman el clásico pagar derecho de piso. E incluso puedes tener dentro del ámbito laboral alguna discriminación de género, por ser mujer, por ser varón o por tener otra orientación. Religiosa, allí prescribe, ¿no? No tener una determinada creencia, no practicar algún determinado sacramento, en el caso como ustedes manifestaban. En el tema del laboral, es muy amplio, ¿no? Ese tipo de discriminación. Igual como ustedes saben, siempre va a ser injustificado. Puedes tener un buen desempeño laboral, pero te pueden igual discriminar. En el caso de los religiosos se van a dar cuenta que hay mucha discriminación entre religiosos. Se discriminan más religiosos con religiosos que religiosos con ateos. Por lo mismo que ya tienen un dogma específico y tratan de imponerlo a otras personas. Lo mismo pasa con el ámbito ideológico político, ¿no? Aquellas personas que pertenecen a alguna agrupación suelen ser más discriminadoras también. Nacionalidad. Bueno, ese tema es muy sonado en la actualidad porque en Sudamérica se ha empezado a tener discriminación por tipos de nacionalidad. Se empezó con el tema de los venezolanos y eso se ha ido ampliando, ¿no? Y en cada país discriminan a un tipo de nacionalidad. Y por discapacidad. Allí nos enseña que existe una discapacidad, o mejor dicho, una discriminación por discapacidad directa e indirecta. Una directa sería que yo coloque un cartel donde mencione, ¿no? Está prohibido el ingreso de personas con silla de ruedas. Eso sí es discriminación directa. Pero existe también la indirecta, que es cuando tú vas a un colegio o una institución y no tienen rampas o no tienen zonas adecuadas para las personas con discapacidad. Como ustedes se han dado cuenta, hay niños que tienen sillas de ruedas y tienen que ir a otros pisos, pero son llevados por sus propios compañeros. No sé si has visto esa escena, que los niños cargan a sus amiguitos que también tienen discapacidad. Eso es una discriminación indirecta, porque si bien tratas de fomentar la solidaridad, el niño debería poder desplazarse de manera correcta. En el caso Hillary, de lo que estás mencionando, ya es un paso de discriminación. ¿Por qué? Porque con psicología dice, estamos atribuyendo, claro, estamos empezando a tomar un prejuicio sobre una persona, porque las personas que son venezolanos, obviamente, no todos son iguales. Es como decir alguna característica a todos los peruanos. Es que creo yo que debemos reconocer a las personas, ¿no? Claro que sí, hay varias personas que están cometiendo actos delictivos, pero no son todos. Como siempre se ha dado en el Perú también, que hay varias personas que roban y no por eso todos robamos. O como nos discriminaban antes a los peruanos cuando salíamos de otro lugar, a otro país, que también éramos cochinos, ladrones. Chamos para ellos es como amigos. Lo discriminador es venecas, que hace alusión a un grupo social mal visto allá mismo, que tiene cercanía con la zona colombiana. También empieza a ser un acto de discriminación la burla. Lo que pasa es que hay una discriminación completa y es un paso para, o sea, empezar con las burlas, los prejuicios y estereotipos conllevan luego a una discriminación. Sí, hay varias cosas que también nos dicen, ¿no? En base a algunos lugares lo hacían y en otros simplemente lo manifiestan por las aves en general.
Exacto, Renzo. Lo que pasa que las personas con síndrome de Down o discapacidad tenían interdicto antes, entonces se les suspendía ciertas funciones. Ahora no, al no tener ya cláusula de interdicto, ellos pueden ser incluidos en todo tipo de actividad, pueden votar, incluso han sido miembros de mesa. Claro, porque se comienza a conllevar una discriminación porque ya todos se burlan. Entonces, esas burlas hacen que el problema se agrave y con el tiempo vas a ver que hay una segregación hacia esas personas, porque es un estigma que les vas creando. Y luego tenemos nosotros la orientación sexual. Aquí es muy amplio, ¿ah? Por ejemplo, la discriminación por ser mujer es conocida por el tema de los feminicidios, ¿no? Que llega incluso a asesinatos. También hay discriminación hacia los homosexuales y por mucho tiempo en varios países han sido perseguidos, asesinados, etcétera. Pero también hay una discriminación hacia el varón, aunque no lo crean, porque cuando un varón manifiesta que ha sido víctima de violencia, las personas no lo apoyan, siempre se burlan. Y ahí te vas dando cuenta que hay una discriminación o un estereotipo que el varón deba tener. En base a la pregunta de Giselle, creo que iría más enfocada a cierta ampliación de derechos civiles, porque un homosexual es un ser humano, entonces todos tienen derechos. La ampliación de la ejecución de derechos civiles sería que ciertos matrimonios o ciertas uniones, más que todo de procesos legales que en tema de derechos comunes. Lo que pasa es que el feminicidio tiene dos delitos, el delito de la muerte y de la discriminación. Entonces, eso conllevaría a extender la problemática, ¿no? Se sanciona por ello, no solamente por el homicidio común. Las feministas promulgan muchas veces que se odia al varón los comentarios que dan. Eso también. Claro, por supuesto. Bueno, no todas las feministas que conozco pues mencionan ello, ¿no? Pero ir al extremo también es discriminación. Ujú, claro. Sí he visto varias personas que conforme lo manifiestan es como si fuese un odio. O muy radical también. E incluso, en base a lo que dice Alexia, vi una vez que existen como que diferentes colectivos dentro de, y que no todos tienen la misma opinión. Incluso creo que hay colectivos de mujeres que también defienden los derechos de los varones. Claro. El punto importante aquí es que tú no puedes sobrepasar los derechos de otra persona, sea en la rama en la que estés o la persona que llegue. Ujú. Existen, claro, muchos que manifiestan esa situación. La mayoría siempre no, no. Entonces, si están manifestando eso, sí están haciendo discriminación. O sea, con las personas que hayas hablado, me refiero a ese grupo, ¿no? Luego tenemos también la temática de la delincuencia común. La delincuencia es otro problema. O sea, tú saldrías con tu celular en la noche caminando afuera con el celular en la mano, así como si nada. ¿Te daría confianza? Ahorita como está la sociedad, no. Obviamente hay zonas, pero casi siempre tenemos temor. En cambio, en otros países, más que todo en Europa, pues sí puedes tener los lujos de salir con joyas, con celulares a altas horas de la noche.
Eso es bueno, Piero, eso es bueno. Uy, no, Giselle. Y es que ha aumentado bastante la delincuencia. También frente a la inactividad de las instituciones, ¿no? Porque ellos van tanteando, perdón, dónde ingresar. Y si ven que roban y no hacen nada, no los detienen, pues lo van a hacer más seguido. Imagínate, Hilary, imagínate. Entonces, ¿qué es la delincuencia? La delincuencia es infringir la ley, ¿ya? Nosotros podemos infringir la ley cometiendo dos tipos de acto, delito o falta. ¿Cómo funciona lo de delito o falta? Por ejemplo, romper un patrimonio, una escultura, una pared, es un delito, es vandalismo. Pero pintar un patrimonio no es delito, es una falta. Ah, profesor, entonces puedo pintar lo que yo quiera. No, porque si tú pintas un patrimonio, si bien es una falta, las faltas se contabilizan económicamente. Aproximadamente son 4 millones de soles los que debes pagar por pintar un patrimonio. Claro, si tú eres el que estafa con las entradas, haces las entradas falsas incluso, ese es diferente, es un delito. Pero revender tu propia entrada es una falta, no es un delito. Aunque en el caso de las niñas de Nazca, pintaron y destruyeron ciertas partes, ¿no? Afectaron. Pero igual el pago es para la indemnización. Claro, tienes razón, Nelly. Es que la delincuencia va amarrada a todos los factores de manera conjunta. O sea, no significa que una persona pobre tenga que obviamente robar o tenga que generar delincuencia, pero sumando varios factores conllevan a estos actos delincuenciales. E incluso también, como yo les digo, la falta de educación y de valores. Y el sistema educativo corresponde del gobierno, no solamente del hogar. Aquí viene otro problema muy importante. El adolescente, el niño, el menor de edad, no comete delitos, comete faltas. Entonces, las asociaciones criminalísticas y pandillas han agarrado la moda de coger solo adolescentes o niños porque obviamente ellos no serán sancionados. Y por eso están acudiendo más que todo, cada vez son menores, ¿no? Los jefes de bandas tienen 14 años, los que le siguen tienen igual, pues, 10 añitos. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a prescribir? No hay forma. Ahora, con el tema de la delincuencia juvenil, como ustedes saben, primero va a una correccional de menores. Si es que tiene una edad muy próxima a la mayoría de edad, como hace los 18, pueden después extenderlo hacia la cárcel. Pero si no, simplemente va a una correccional donde los niños pues a veces quedan incluso peor, ¿no? No les dan mucho control. Allí justo vamos a ver los tipos de delitos, ¿no? Por ejemplo, hay homicidio culposo y doloso. Culposo es que yo no quise matarlo, pero lo maté. Esto generalmente son los accidentes, los juegos o las bromas que terminan en un asesinato. En cambio, doloso es que sí tuve la intención de matar a la persona. Igual es homicidio, pero la sanción muchas veces es diferente. En algunos puede quedar incluso solamente con una firma y una indemnización. Por allí, ¿no? Hurto y robo. Hurto usualmente, claro. Además que él era menor de edad, incluso es aún más grave el asunto, porque si bien, bueno, es un homicidio culposo, no quiso asesinar, también es menor de edad y cuando es menor de edad, pues no cometes un delito. Entonces, obviamente iba a quedar eximido de ello.
Hay países donde lo sancionan desde los 16 años, ojo, pero acá no. Seguimos. Hurto y robo. Hurto, menor cantidad, robo, mayor cantidad. Robo de un banco, no dicen hurto de un banco. Incluso hay una diferencia entre un asalto y un hurto, por si me doy cuenta o no me doy cuenta. En el asalto es más que obvio que te vas a dar cuenta, porque te lo van a pedir, ¿no? Arriba las manos, me da esto, ya está. La estafa es un delito. Las deudas no son delito, son simples faltas. Deberla al Estado sí es una estafa. Y Estado, obviamente, cobrará en el delito tributario. En el caso de abandono familiar, con la SUNAT, claro. Si tú dejas a una mujer embarazada, no es un delito, es una falta. Pero si la dejas embarazada y está en riesgo, tienes un delito que puedes pagar hasta con 2 o 3 años de cárcel. Es diferente. ¿Cómo se encuentra la persona al momento de ser abandonada por su pareja? Seguimos. Ahora, no es lo mismo, por ejemplo, calumnia que injuria. Ambas son difamaciones. La calumnia es hablar mal de una persona, ocasionando que esta persona pueda ir presa por lo que estás manifestando. Y la injuria simplemente es hablar mal de la persona. Quizás vaya a recibir una sanción, pero no de alto grado. Y el último, no menos importante, la corrupción. ¿Tú crees que existe un político que no sea corrupto? ¿Existirá? Quizás alguno, ¿no? Pero viene la respuesta de Luis, o se corrompen o segundo, los ensucian también en el círculo porque se ven envueltos en varios actos de corrupción que ellos debieron conocer y no conocieron a tiempo. O tercero, son eliminados del grupo de poder. ¿Por qué? Porque no siguen a la mayoría. Si decimos que no, es como una falacia. No podemos afirmar que por un grupo de personas todos vayan a ser así. Pero ya es bien difícil creer en la mayoría. Ujú. Para que haya corrupción, acá viene el punto importante. Dicen que siempre hay, solo que las sanciones son estrictas para las personas que cometen actos de corrupción. Al haber normas tan estrictas, las personas son neutralizadas. Incluso en los países nórdicos se están cerrando las cárceles porque no tienen presos. Vas a tener que ser muy comunicativa con el pueblo, es decir, manifestar todo lo que ves para que no quedes envuelta en un acto de corrupción. No tienen presos casi, solamente son pequeñas personas que, o sea, tienen como 5 cárceles, supongamos, y llenan una. Ya las personas no cometen muchos delitos. Además que la justicia actúa más rápido y pues sancionan a la persona inmediatamente. Para que exista corrupción, existen dos personajes, corrupto y corruptor. A veces se quejan de los policías que reciben dinero, pero existen ciudadanos que se lo dan. Entonces, mi pregunta sería, si tú tuvieses la oportunidad de anular una multa de 5.000 soles a cambio de entregar unos 50 soles,
¿Lo harías? ¿Sí o no? Muy bien, me gusta su sinceridad, chicos. Excelente. Muchos sí lo harían, e incluso por necesidad, porque quizás no tienen los 7.000 soles y se les hace más sencillo poder pagar los 50. Y acá viene lo importante. Si te das cuenta, todo el mundo dice, el gobierno es corrupto, pero tienes que pensar algo muy interesante. El gobernante no fue gobernante toda su vida, inició siendo ciudadano, y como ciudadano también era corrupto, porque de repente sus padres pagaron para que pase de año, porque pagaba para no hacer fila, porque prefería ir donde atendía a un conocido para evitarse las colas. Prefería dar regalitos para tener una mejor atención. Entonces te vas dando cuenta que se vuelve muy común y lo único que ha pasado con el político es cambiar de botín y de ganancia, porque sigue siendo lo mismo que era cuando era ciudadano. La corrupción es muy grave, ¿no? Y una de sus causas es la débil institucionalidad. Ya nos hemos acostumbrado a esta situación e incluso es muy difícil poder lidiar con ella porque la corrupción es demasiado grande y deja demasiados cabos difíciles de romper. La falta de transparencia en las cuentas del Estado y obviamente en base a cómo reciben dinero para sus partidos y acciones políticas. Aquí viene el tema de los tipos de corrupción. Número 1, extorsión. Se puede resumir como recibir un beneficio porque el corrupto está amenazando y el corruptor cede ante la amenaza. Si no hay amenaza, no es extorsión. Concusión es simplemente un pedido, nada más. Acá es aquí es un simple pedido, que puede ser de dinero o puede ser de algún documento. La concusión se divide en cobro indebido y requerimiento indebido. Cobro indebido es un pedido de dinero. Ejemplo, ¿tú recuerdas a la APAFA de los colegios públicos? Claro. La APAFA emitía un cobro, ¿no? Se sacaba el dinero de mi mamá. Este cobro era voluntario, obviamente. Este cobro es voluntario. Pero te vas a dar cuenta que este cobro obligatoriamente no era. O sea, no era obligatorio. Tú podías matricularte sin necesidad de pagar lo de la PAFA. Pero sí había voluntario. Por ejemplo, en mi colegio yo sé que era voluntario y era pequeño. 15 soles, 10 soles, 20 soles. Si deseas, no lo dabas. Pero he visto varias noticias que cobran hasta 250 soles, 100 soles, hasta más. Y que efectivamente no son voluntarios, sino que si no pagan, no los matriculan. Por tanto, eso significa un cobro indebido. No terminaron la obra. 95 soles es bastante para hacer un colegio público. Ya, entonces ya sabes que en realidad nunca fue obligatorio y que simplemente te estafaban y pudiste haber denunciado, porque en el colegio público no se paga ni un solo sol para la matrícula. Por eso salen en las noticias haciendo ello. Tu mamá, ya ahí estamos. Ese es cobro indebido. Fraude. Fraude es a un proceso, a un proceso. Por eso es el clásico fraude electoral, ¿no? Siempre es a procesos.
Si hubiese fraude en el examen de admisión, también sería porque es un proceso el examen de admisión. Que obviamente no va a haber, ¿no? Seguimos. Prevaricato. Mira, la corrupción de por sí es mala. Ah, sí, pero es poquísimo lo que te piden en la universidad a comparación de las universidades particulares. Y lo pagas solamente al ingresar, no vuelves a pagar el monto grande de inscripción. Y hay facultades que no necesitas pagar para la matrícula, que están exoneradas por las huelgas que han hecho, sus movimientos que han hecho. En mi facultad yo no pagaba ni carnet, todo lo pagaba el decano. Y prevaricato es algo muy grave, porque una cosa es ser corrupto y otra cosa es que el juez o fiscal sean corruptos. Imagínate que te tiene que defender, usualmente comete actos de corrupción. Las facultades sociales generalmente tienen estos ausencia de tipos de contenido social, pero ahí van viendo cada año, pues, ¿no? Cada facultad. Y requerimiento indebido es un tipo de concusión también. En este caso ya no es cobro indebido, sino piden algo, un documento, un proceso. No sé si tú has escuchado, no, debes haberlo vivido. Te vas a un hospital público y el doctor te pide un examen que no se da en la institución, pero te dice dónde ir incluso. Claro, es clásica esa. Eso de allí sería un requerimiento indebido. Un requerimiento indebido también es lo de las partidas de bautizo, profesora. ¿Por qué? Porque aparte de ser un acto de corrupción, perdón, de discriminación, no te tienen que pedir una partida de bautizo. Esto, acá viene lo importante que me estaba olvidando. Todos estos actos de corrupción se dan en el sector público, no privado. Si un colegio público te pide una partida de bautizo para matricularte, es un requerimiento indebido. Ay, Alexia, a veces te pueden dar como un consejo si tú le pides, ¿no? Doctor, ¿usted conoce a alguien? Es diferente. Pero no, eso está maniatado, pues chicos, porque conocen a la persona. Seguimos. Cohecho activo. Estas son las más preguntadas en los exámenes. Cohecho activo, cohecho pasivo, peculado, malversación de fondos, colusión, lavado de activos y tráfico de influencias. Vamos a empezar por el cohecho. Cohecho es soborno. Coima en total, ¿no? La coima. El cohecho activo es el que paga. El pasivo es el que recibe o pide. Usualmente el pasivo es la autoridad y el activo es el ciudadano, aunque puede ser alguna organización o incluso otro político que le dé o le pida dinero a otro político. O sea, entre ellos también se puede dar. El clásico ejemplo del cohecho es el del policía. Es el más sonado. El policía sería el pasivo y el ciudadano sería el activo. Peculado. En este caso, es la utilización de un bien o dinero en mi beneficio. O beneficio de otra persona fuera de la institución. Ejemplo, me dan un carro de serenazgo y lo utilizo para pasear con mi familia e ir a la playa. Es especulado. Profesora, pero no me voy a quedar con el carro. Pero el carro no se te ha dado para esa función.
Si me dan 2.000 soles y me quedan 300 y lo uso para comer pollo, es especulado, porque yo tengo que devolver lo que queda, ¿no? Así de simple, facilito. Y la malversación de fondos es que uso mal el dinero del Estado, pero no para mí. Puede ser compras no necesarias o innecesarias, para una sola oficina también, o cambio de función. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, pido 2.000 soles para comprar pizarras y me sobró dinero. En lugar de devolverlo, decido comprar motas y plumones. Eso ya es malversación de fondos. ¿Por qué? Si estoy haciendo algo bueno. Porque no lo he sustentado. Caso diferente es pedir dinero, pero pidiéndolo en general para algún mueble de oficina o para documentos de oficina. O sea, si lo pongo de manera general, sí puedo hacer el cambio. Claro, lo que hacen con las obras también, ¿no? De incluso manifestar compras innecesarias. Comprar, no sé, refrigeradoras para las oficinas o comprar ciertos tubos para la bicicleta, pero de plástico, sabiendo que se van a malograr y los van a romper rápidamente y es un gasto innecesario también. O comprar para el beneficio de una oficina y no para las demás. También se considera un delito. También, esa es una malversación de fondos, mal uso de dinero. Pero ten cuidado ahí, Luis Alberto, ¿por qué? Porque si el dinero se enteran que lo usaron para su bolsillo, es especulado. O sea, si gastaron el dinero especulado. Y también puede ser incluso, Luis Alberto, colusión. ¿Cómo es eso de la colusión? Es el cohecho, pero de una empresa. Una empresa paga para ganar el contrato. Y puede ser que esta empresa tenga los precios más elevados del mercado. Y prefirieron comprarle a esta empresa simplemente porque ya habían recibido dinero por debajo. Esa es colusión. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien con estos delitos. Faltan dos nada más. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Todo en orden? Ahora, el tráfico de influencias. ¿Cómo lo puedo llamar? La clásica vara, ¿no? La ayudita para ingresar a algún determinado lugar. Si, por ejemplo, trabaja un familiar en un hospital público y te dejan entrar primero, te dan la cita a ti, eso es tráfico de influencias. También se considera tráfico de influencia cuando conversamos con alguna autoridad para acelerar un proceso. Por ejemplo, ¿no se acuerdan ustedes de los jueces y los hermanitos y Nostroza? ¿Me ayuda, por favor, en este proceso? Ya, eso es tráfico de influencias. ¿Y por qué no he marcado el lavado de activos? Porque el lavado de activos en realidad no es un acto de corrupción, es una consecuencia de la corrupción. Se da en el sistema privado. Esta consecuencia de la corrupción es esconder el dinero de corrupción, haciendo préstamos, comprando casas, haciendo mutuales o incluso colocando a nombre de otras personas las compras. Y no solamente por corrupción, se puede esconder el dinero del narcotráfico, del terrorismo, etcétera. Y para seguir ampliando lo del tráfico de influencia, hay dos conceptos muy mencionados. Uno es burocracia, que significa colocar más personas de las que necesitas en una función. Yo necesito 5 trabajadores y contrato a 20.
porque quiero sustentar mi gasto público y porque simplemente tengo conocidos. También, Nelly, claro, exacto. O nepotismo, que significa que un familiar está trabajando en el mismo sector público que tú, que lo has contratado. Y en el Estado está prohibido contratar familiares hasta el 4.º de consanguinidad y 2.º de afinidad. Afinidad es la familia de tu esposo, esposa, conviviente, etc. No puedes contratar a tus hijos, a tus padres, cuñados, suegros, suegra y a todas esas cositas. De lo contrario, estarías haciendo nepotismo, por más apto que esté para el cargo. Nepotismo es contratar a familiares hasta el 4.º de consanguinidad. ¿Eso qué significa? No puedo contratar padres o hijos, abuelos, nietos o hermanos, tíos o sobrinos y primos. No los puedo contratar, por más buenos profesionales que sean. Y el 2.º grado de consanguinidad, perdón, de afinidad. En este caso, no puedo contratar tampoco a mi suegro, a mi suegra, a mi cuñado, a mi cuñada. No puedo contratar a los esposos de mis hijos. No puedo contratar a los esposos de mi padre o madre si es que se volvieron a casar. No puedo contratar a los esposos o esposas de mis hermanos, a los abuelos de mi pareja, a los esposos de mis nietos, ni a mis hermanastros. Ninguno de ese tipo de personas pueden ser contratadas por mi persona. Exacto, Luis Alberto. No se puede por ser una entidad pública, ojo, todo es público. Privado, claro que sí, porque ustedes han visto que hay empresas privadas donde todos trabajan los familiares. Es normal, en el ámbito público. Es tráfico de influencias por conocido, porque no eran familiares, si no me equivoco. Pero está dentro del tráfico de influencias, sino que hay uno más grave que es nepotismo, burocracia y varios, pues, ¿no? Dentro de este tráfico. Pero el amigo no es afinidad, por lo tanto es un simple tráfico de influencias, o sea, no es nepotismo, pero sí es tráfico de influencias. Aquí tenemos nosotros algunas variantes del cohecho activo. Genérico es si le pago a cualquier autoridad y si le pago a un juez o fiscal es específico. Cohecho pasivo propio e impropio, cuando hago mis funciones o ajenas a mis funciones, pero igual me pagan por ello. Peculado doloso y culposo es cuando utilizo dinero en mi beneficio. Doloso para mí directamente y culposo para un familiar o un amigo. Y peculado de uso cuando utilizo el carro, por ejemplo, el serenazgo, de un objeto. Colusión simple si la empresa que paga es buena, pero igual pagó y conversó con el Estado por debajo. Colusión agravada si contratan a la peor empresa que encima nos va a generar pérdida económica. Muy bien, bellezas. Seguimos. Vamos ahora con nuestras preguntas. No lo sé, pero sí está enviado, mi estimado Luis. De todas maneras, le voy a consultar al coordinador si ya lo subieron. La discriminación en el Perú es un problema
muy arraigado en la sociedad. En una encuesta realizada por el Ministerio de Cultura, el 81% de las personas señalan que la discriminación ocurre todo el tiempo y nadie hace nada. De los enunciados que a continuación te presentamos, ¿cuáles evidencian esta problemática? ¿Cuáles son casos de discriminación? Establecer estados de emergencia solo en algunos centros poblados. Eso no es malo, al contrario, puedes hacer estados de emergencia parciales o totales. Marginar a los pobladores del ámbito rural, por supuesto. Asociar el color de piel a la población afroperuana también, con la delincuencia. Separar en pabellones especiales a los sentenciados por narcotráfico, no, porque estás evitando que coordinen. Sería entonces 2-3. La mayoría de los peruanos considera que la corrupción es el principal problema que enfrenta el Estado y le impide lograr el desarrollo del país. Relacione los casos que se exponen con los delitos de corrupción más frecuentes en el Perú. Un director de escuela hace uso del dinero destinado al mantenimiento de laboratorios para comprar tablets. Solo está cambiando de uso de dinero, así que es malversación de fondos. Una litigante ofrece a un juez la suma de 2.000 soles para que sentencie a favor de su demanda. Ese es cohecho activo porque está pagando. 2A. Un comandante logra ascender a coronel por avalarse el cargo de su padre. Ese es tráfico de influencias. 3B. Y por último, un congresista hace uso del dinero del gasto de representación para vacacionar, o sea, para su beneficio. 4C. La Contraloría General de la República, en una auditoría realizada a una municipalidad provincial, concluyó que existían indicios de un acto delictivo, puesto que los funcionarios encargados habían adquirido productos sin contar con especificaciones técnicas y sin licitación, otorgando la buena pro a un determinado proveedor. Por esta razón, este organismo dio cuenta al Ministerio Público por el presunto delito de cohecho pasivo, peculado, colusión o malversación de fondos. Si estamos hablando de productos sin especificaciones técnicas y sin licitación a un proveedor, eso es colusión, porque es una empresa, ¿no? Obviamente. Cohecho pasivo sería recibir dinero. Y acá dicen habrían adquirido, que sería diferente. Según el informe de Seguridad Ciudadana 2019 de la ONG Instituto de Defensa Legal IDL, 9 de cada 10 personas temían ser víctimas de delincuencia. A continuación determina el valor de verdad de los enunciados que correspondan a un acto delictivo. Delito. Primer enunciado. Abandonar a tu pareja gestante en situación crítica, delito. Revender online sus entradas de un evento, esa es falta. Ocultar las propiedades que tenías en el distrito de Asia, delito. Tributo. Participar como conductor de un asalto en una tienda de electrodomésticos, delito. Claro. Nuestro país atraviesa una situación delicada producto de investigaciones que se vienen realizando a distintos funcionarios del Estado. Aquí presenciamos que es un problema arraigado a la sociedad peruana y con repercusiones sobre las normas. La corrupción, porque habla de investigaciones a funcionarios, obviamente. Y esto daña las normas jurídicas. Un efectivo policial recibió la suma de dinero de un vecino con el fin de gestionar lo necesario para que su primo, quien se encontraba detenido por presunto robo, quede en libertad. Recibió dinero, tú dices, cohecho pasivo, pero como hay un conocido involucrado, ya ese es tráfico de influencia. Si no fuese conocido, fuese un simple cohecho pasivo. Reconoce en función del presente texto los enunciados verdaderos. Un niño puneño de 8 años grabó a un agente policial cuando le pedía a su papá 2 azules.
para que no lo denunciara penalmente por conducir ebrio. Y a su vez le exigía al menor que le entregara el celular. El agente policial fue separado temporalmente de la policía y el conductor ebrio fue trasladado a la comisaría de Santa Bárbara. Los involucrados consumaron un acto de corrupción. No se consumó, ¿no? Las normas transgredidas son reconocidas como jurídicas, por supuesto. ¿El agente policial aplicó el consenso? No, estaba dando dinero, o estaba pidiendo dinero. Tanto el conductor como el agente policial han infringido la ley, sí, uno por manejar ebrio y otro por pedir dinero. La acción del niño contribuye a la convivencia democrática, por supuesto. Sería entonces BDE. Los niños que nacieron en los últimos 5 años nunca podrán conocer la Siria que sus padres recuerdan, señala la UNICEF. Y es porque las bombas han reducido escombros, escuelas, hospitales y parques. Desde que comenzó la guerra en el año 2011 se tienen 2.4 millones de niños refugiados en países vecinos. 2.8 millones carecen de acceso a la educación. Esta realidad atenta directamente contra, obviamente, la educación y la cultura de paz, porque es la no violencia. Un joven de 18 años fue sorprendido haciendo grafitis en un muro. El joven tuvo que borrar los grafitis y pagar una multa, por supuesto. ¿Está bien o no está bien? Él no cometió un acto delictivo porque es una infracción o falta que vale 4 millones en la actualidad de soles. Identifica las acciones que ayudan a fortalecer la cultura de paz. ¿Realizar una campaña pro derechos humanos? Por supuesto que sí. Viajar con la familia a pueblos alejados con misiones de alfabetización también. Eso de ojo por ojo, diente por diente se puede entender de varias maneras, no siempre de manera positiva. Uniformizar a la población bajo el mismo idioma para una mayor comprensión. Eso de uniformizar, no. Reducir las brechas de desigualdad, por supuesto que sí. A, B y E. En la reflexión acerca de las características de la democracia son referidos como fundamentos básicos que la constituyen: la sinceridad y la responsabilidad, el honor y la palabra, la dignidad y la obediencia, el respeto y la dignidad, la consideración y la condescendencia. De la democracia, básico, respeto y dignidad, ¿no? Porque es el valor de la persona y el respeto por lo igual o diferente. El ser humano como ser social aprende a convivir con los demás a partir de incorporar desde edad temprana normas, desde edad temprana, morales y sociales, porque las jurídicas las vas internalizando después. El desarrollo del programa Beca 18 implementado desde desde el Estado peruano permite brindar igualdad de oportunidades en el sector de educación, constituyéndose como un programa que pone en práctica la inclusión social, el multiculturalismo escolar, migraciones costeras, obviamente inclusión social, ¿no? De todas las personas. Relaciona ambas columnas con sus respectivos conceptos. Acciones que las personas utilizan o adoptan en sus vidas cotidianas. Un conjunto de lineamientos que regulan los comportamientos de las personas. Son reglas formalizadas y establecidas y aplicadas por el Estado. Estas son leyes, obviamente. Estas son las costumbres, no, perdón, las normas, porque dice conjunto de lineamientos, y estas serían las costumbres. El siguiente enunciado: altos funcionarios del Estado facilitan a una empresa extranjera gane la licitación. Empresa extranjera gane licitación para la construcción de la refinería del sur. Es un ejemplo de estafa, negociación, inclusión, fraude o corrupción. Corrupción porque en realidad no es fraude, sino sería un tipo de colusión. Un analista y especialista en problemas de convivencia social opinó al respecto que en el caso que una persona víctima de algún tipo de exclusión sienta vergüenza o niegue los hechos ocurridos para evitar el sufrimiento y dolor causados, además por estos motivos, no realice una denuncia ante las autoridades correspondientes, puede traer como consecuencia: se constituya en proceso judicial, se reprima en forma de discriminación, la penalización dificulta el proceso legal, la discriminación transgrede la ley y continúa actos discriminatorios. Continuarán los actos discriminatorios, obviamente. En un foro sobre orientación sexual e identidad de género, el expositor señala que la discriminación por opciones sexuales es inaceptable.
que esta práctica es negativa y hay que proteger a toda costa a estas minorías. Sin embargo, en el debate se le pregunta si el reconocimiento legal igualitario que respalda las condiciones ciudadanas no es suficiente para proteger a las personas discriminadas en este tema. El expositor afirma que las leyes que respaldan la condición ciudadana no son suficientes. Eso significa, no sé si te has dado cuenta tú, que hay derechos humanos y todos somos humanos, pero después hay derecho del niño, derecho de la mujer. ¿Por qué tantas normativas con el mismo tema? Para elaborar nuevas garantías constitucionales, nuevas y más leyes específicas para proteger a minorías, reducir los trámites judiciales para atender estos temas, generar nuevos seguros y procedimientos judiciales, ampliar la concepción. Obviamente, nuevas y más leyes específicas para proteger a los que no han sido protegidos con las generales. Un director de un colegio público recibe un depósito de dinero del Ministerio de Economía para efectuar obras de mantenimiento del local durante vacaciones. Sin embargo, esta autoridad considera que se puede utilizar el dinero para realizar actividades profundas de implementación en un ambiente de conferencias para la comunidad. Al utilizar parte del dinero para estas actividades no designadas, sin consultar a la autoridad superior, ¿qué estaría haciendo? Una forma de peculado, nuevas deudas, colusión, cohecho, forma de peculado, ¿no? Porque si bien lo quiere hacer en buena pro, la comunidad no es parte del colegio público. Un odontólogo recién egresado decide ampliar su oferta de servicios profesionales en un consultorio particular. Enterado que los procedimientos de endodoncia y corrección de posición de dientes por medio de brackets son de mucha demanda, falsifica un documento. Eso es contra la fe pública, la confianza que tenían con él. Si imaginamos una sociedad donde los valores individualistas, como el éxito personal, definieran completamente la identidad de sus habitantes sin ninguna vinculación con costumbres o bienes sociales, entonces dichas personas conducirían sus acciones en dirección contraria a la convivencia democrática. Determina el valor de verdad de los siguientes enunciados relativos a la situación señalada en el texto y las consecuencias de conductas que se generarían. La inclinación al cumplimiento con los deberes ciudadanos, eso sería positivo. Una mayor dificultad, claro, porque están hablando de problemas. Satisfacción por la contribución o indiferencia. Indiferencia. 2, 4. Están diciendo las consecuencias negativas de este caso. Tenemos un cuadro ahí de feminicidio y tentativa de feminicidio. En febrero la variación de feminicidio es mayor que las tentativas. El feminicidio y la tentativa de feminicidio se reducen a la mitad del mes de junio. Aumentaron los casos de feminicidio y tentativas en el mes de julio. En enero fue mayor la variación de tentativas de feminicidio que de feminicidio. Solo en el mes de abril la tentativa de feminicidio se redujo a cero. Y obviamente a simple vista te das cuenta que en enero acá hay 25 y ahí hay 110. Por lo tanto, debajo la letra D. Manuel, 20 años, debía viajar a Lima. Su padre le compró un pasaje en una aerolínea, solicitó apoyo para su hijo con síndrome de Down, pero no le dieron porque solamente se lo dan a los menores de edad. ¿Qué hubo ahí? Obviamente discriminación porque todos somos sujetos de derecho. Así sea síndrome de Down, porque es una persona con discapacidad, nada más no deja de ser ciudadano. Por las estadísticas y los resultados de las encuestas sabemos que la corrupción es el principal problema que enfrenta nuestro país. Esto lo vemos a diario a través de los medios de comunicación, que dan cuenta de la compra de voluntades políticas y de acuerdos para favorecer ilegítimamente intereses particulares. ¿Cuáles son las causas principales de la corrupción? La falta de valores de las personas, la débil institucionalidad del sector estatal, la insuficiencia del personal policial, injerencia política en la administración pública. Si hay policías, el tema es cuando hay corrupción en el ámbito policial, así que sería 1, 2, 4. Y finalizamos, bellezas, finalizamos. Vamos con nuestro quizzis, pero creo que al final, porque nos toca irnos a la sala de geografía. Así que hacemos geografía primero y luego hacemos nuestro quizzis. Aunque podemos hacer un quizzis chiquito también, mientras nos vamos moviendo a la sala, ¿no? Porque movernos demora un poco. Sí, entonces vamos a dar el quizzis pequeñito de hoy de corrupción. No chiquitito nomás.
A ver, voy a mandarles uno pequeño. Ah, ya está. Tiene solamente 7 preguntas. Creo que como para aliviar la fatiga. Tipos de corrupción. Así chiquitín y nada más. Para no quedarnos con el tema inconcluso. Muy bien, comparto. Nos vamos, sí o sí. Listo, chicos, iniciamos. Muy bien, chicos, excelente. Nos vamos yendo hacia la otra sala de geografía. Aquellos que ya terminamos, vamos saliendo a la sala de geografía y allí vamos a ver los resultados del quiz. Nos vamos